¿Se comparte la pantalla? Creo que no. Sí. Sí. Sí, profesora. Bueno, nuestro tema de hoy es teoría general del muestreo, conceptos básicos, muestreos probabilísticos y no probabilísticos. En este segundo curso pues todo es más teoría y después en el tercero ustedes van a aplicar en la práctica. Bueno, una vez definido el problema, nosotros íbamos a definir ya el título, después vamos a hablar del problema. Cuando tenemos todo el problema, vemos las preguntas y objetivos de investigación, ¿verdad? Cuando ya tenemos todo eso, tenemos título, tenemos problema, tenemos las preguntas y los objetivos, entonces tenemos que ver quiénes son los que van a formar parte de nuestra investigación. Vamos a ver cuál va a ser nuestra población y por ende también cuánto va a ser la muestra. Eso se hace a través del muestreo. ¿Qué es el muestreo? Es un procedimiento por el cual se extrae de un conjunto de unidades que constituyen el objeto de estudio un número de casos reducidos, elegidos con criterios que permitan la generalización a toda la población de los resultados obtenidos al estudiar la muestra. O sea, ¿qué viene a ser el muestreo? El muestreo viene a ser cuando nosotros tenemos ya identificado la población. Por ejemplo, 98 personal de enfermería que trabajan en el área de contingencia del Instituto de Previsión Social. Esa es la población. Entonces, de eso yo tengo que elegir cuál va a ser la muestra. Pero no voy a poder elegir solamente 2 o solamente 3, porque esa muestra debe ser representativa. Los resultados que yo obtengo con esa muestra, yo puedo expresar o generalizar como resultado que me va a hablar sobre esa población. ¿Entienden? Entonces, ¿el muestreo qué es? Es el proceso, es el procedimiento por el cual yo voy a ver cuál es mi población y de esa población voy a elegir o voy a través de una fórmula voy a ver cuántos van a constituirse como muestra. Pero esta muestra tiene que ser representativa. Recordamos el concepto de población, ustedes ya hablamos la vez pasada, ¿qué viene a ser la población? Conjunto de las que se desea obtener cierta información. Si yo voy a hacer un estudio, por ejemplo, a todos los docentes de la UP, esa va a ser mi población, ¿está bien? Todos los docentes de la UP. Entonces dice conjunto de unidades. En este caso, mis unidades muestrales van a ser personas o van a ser docentes. La muestra, selección de unas unidades concretas de la población que representan la característica que se quiere medir. Entonces, como población, yo le tomo a todos los docentes de la Universidad Privada del Este. Y como muestra, puedo solamente tomar docentes de la carrera de medicina. Esa va a ser la muestra. Yo puedo tomar como población docentes, todos los docentes de la UP y como muestra docentes de Facultad de Ciencias Administrativas, por ejemplo. Entonces, la muestra viene a ser una parte de la población, viene a ser un subconjunto de la población.
Y las unidades ya vienen a ser, si es persona, si es enfermero, entonces mi unidad va a ser persona. Y si de repente voy a ver algo, voy a estudiar algo sobre niños, ¿verdad? Y de repente se va a involucrar también a la familia, entonces mi unidad muestral va a ser la familia. A veces se estudia también forma de vida de la gente y entonces vamos a estudiar sus viviendas, ¿entienden? Cuando vamos a estudiarle a los chicos sobre parasitosis, algo sobre caries, entonces se estudia a las personas y también se estudia a las instituciones, a la escuela, ¿entienden? Es muy importante diferenciar bien lo que es población y lo que es muestra. Acá tenemos los diferentes tipos de población, ¿verdad? Sabemos que la población es el conjunto de individuos que tienen las características que se desean estudiar. La población puede ser diana cuando está definida por los objetivos de estudio. Si yo voy a estudiar, por ejemplo, a personal de enfermería o voy a estudiar docentes de la UPE, entonces estoy haciendo o voy a estudiar a una población diana. Población finita es cuando se conoce el número exacto de la población. Y población infinita cuando no se conoce el tamaño de la población. En este caso, por ejemplo, cuando se va a hacer censo, a veces no conocemos el total de la población, entonces la población es infinita. Cuando la investigación se va a hacer a nivel país, por ejemplo, decimos a veces que es fácil, ¿verdad? Porque tenemos el número de habitantes del país, pero a veces es muy difícil llegar a todos esos habitantes, no se les puede conocer a todos, entonces es una población infinita. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, yo voy a compartir con ustedes eso, la fórmula. Hay una fórmula para hallar la muestra de una población infinita y hay una fórmula para hallar la muestra de una población finita. Pero eso seguramente ustedes van a dar en estadística, pero yo tengo en forma automática en Excel, que les voy a pasar. Bueno. Tenemos ahora lo que es la muestra, ya dijimos, es el subconjunto de la población de estudio, es el grupo de personas a que realmente se estudiarán, debe ser representativa de la población y para lograr esto se tiene que tener bien definidos los criterios de inclusión y exclusión, así como la realización de una buena técnica de muestreo. ¿Por qué calcular el tamaño de la muestra? Una muestra puede estudiarse con mayor rapidez que una población. Se puede llegar a una parte de la población y inclusive se puede aplicar solamente una vez el instrumento cuando no está completa la población, porque la población ya es más numerosa. También va a ser menos costoso. Vamos a hacer más rápido y los resultados son más precisos. ¿Cuándo calcular el tamaño de la muestra? Cuando no se puede estudiar a toda una población, se tiene que calcular el tamaño de la muestra. Cuando se quieren estudiar dos o más grupos y establecer diferencias. Y cuando se quieren estimar parámetros, prevalencia, promedio, porcentajes y tasas. Vamos a suponer que yo quiera estudiar a 10 personal de laboratorio y ellos están solamente 10 luego. Entonces yo les tengo que estudiar a todos porque es muy poca la población, ¿entienden? Entonces yo les tengo que estudiar a todos. Se estudia a través de muestras cuando la población es más numerosa y no se le va a poder estudiar a todos. Muestreo.
Es el proceso mediante el cual el investigador podrá seleccionar a los pacientes o a los sujetos de estudio a partir de la muestra calculada previamente. Ya tenemos la población, ya tenemos la muestra, ya tenemos también nuestro instrumento. Ahora tenemos que aplicar nuestro instrumento de investigación. Entonces, para poder aplicar esas normas, esos instrumentos de investigación, nosotros tenemos que ver cómo vamos a aplicar, cómo. Entonces, para poder saber cómo yo voy a aplicar, se utiliza el muestreo. Acá una vez más nos muestra en imagen lo que es la población. En el cuadro tenemos una población de tal cantidad de gentes. Y en la muestra de esa población identificamos algunos con los cuales vamos a aplicar nuestro instrumento de investigación. Para poder tener bien claro lo que es población y lo que es muestra. Ventajas de las muestras, porque es importante, ya sabemos que el costo va a ser más reducido si es que trabajamos con más pocas personas, ¿verdad? También se ahorra el tiempo y cuando la muestra posee 30 o más datos, se denominan grandes muestras. Y si la muestra tiene menos de 30 observaciones, se denomina pequeñas muestras. A ese procedimiento que nosotros realizamos para elegir la muestra se denomina muestreo. Entonces ya sabemos lo que es muestreo. Con nuestras palabras podemos decir, ¿verdad? Es el procedimiento que seguimos para elegir, otra vez, ¿qué cosa? La muestra. Y para poder saber la cantidad, hasta 25 o hasta 30. Si tenemos la población, esos 30 o esos 25 puede ser muestra. Pero si es más de eso, ya podemos utilizar, ¿verdad?, una fórmula o que se les va a enseñar a ustedes en estadística, o si yo les doy, les puedo dar un cálculo muestral automático en Excel. Entonces, con eso se puede hacer rapidito la cantidad. ¿Por qué el muestreo? Ya dijimos, disminución de costos, disminución de tiempo, de personal y de material. Y al disminuir el número de casos, también disminuyen los errores asociados a la manipulación de los datos. Puede confiarse en la generalización de los resultados si se ha tenido cuidado al seleccionar la muestra. Entonces, es muy importante el muestreo. Ya sabemos, disminuye el costo, disminuye el tiempo y también usamos menos material. También tenemos que prestar mucha atención a quiénes le vamos a elegir, porque eso nos ayudará a nosotros para poder generalizar los resultados. Y también cuando nosotros elegimos bien a la muestra y no son tan numerosas, entonces no tenemos ese riesgo de que haya errores en la manipulación de datos. Criterios importantes para la selección de la muestra. Salvo en poblaciones muy pequeñas y accesibles, nunca se observan todas las unidades de la población. Ya saben, si nuestra población es pequeña, agarramos a toda la población y con todito nos conectamos, le conocemos, le aplicamos el instrumento todo, ¿verdad? Pero eso no sucede cuando la población es muy grande, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que saber, tenemos que diseñar una muestra que constituya una representación a pequeña escala de la población a la que pertenece. Cualquier diseño muestral comienza con la búsqueda de la información que ayuda a la identificación de las características de la población bajo estudio. Eso es una recomendación, que tenemos una idea vaga,
tenemos una idea de lo que nosotros queremos investigar y ahí nos surge, por ejemplo, demasiadas ideas, ¿verdad? Entonces le trabajamos y tratamos de hacer más específico nuestro título. Le respondemos a la pregunta: ¿qué es lo que yo quiero estudiar? ¿En quiénes voy a estudiar? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Y cuándo voy a estudiar? Entonces, ahí nosotros, ¿qué hacemos? Especificamos bien lo que queremos estudiar y a partir de ahí ya tengo que hacer la revisión de la literatura. Esta revisión de la literatura me ayudará a mí a que yo tenga un amplio panorama de lo que yo quiera investigar. Inclusive eso me va a ayudar para que yo pueda mirar bien cuáles son las características de la población. ¿Entienden? ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir una buena muestra para que sea buena? ¿Qué es lo que tiene que ser? ¿Qué tiene que tener la muestra para que sea buena? Tiene que comprender parte de la población y no la totalidad. Y para saber a cuánto yo le voy a elegir, entonces yo voy a usar la fórmula. ¿Está bien? La fórmula que yo les voy a facilitar. Aunque el sentido común pareciera indicar que las poblaciones más grandes deben producir muestras mayores, esto no es siempre cierto, ya que el tamaño de la población no es el único elemento que influye en el tamaño de la muestra. La ausencia de distorsión en la elección de los elementos de la muestra, si esta elección presenta alguna anomalía, la muestra resultará por este mismo hecho viciado. Entonces hay que tener mucho cuidado en la elección de la muestra. Y como ya les dije, hay una fórmula que después vamos a practicar. Nosotros vamos a practicar a sacar la cantidad de muestras de una población determinada. Cuando la población es pequeña, hasta 30, toda la población puede ser muestra. El tamaño de la muestra es el número de unidades a incluir en la muestra. Existen varios factores que influyen en él. Puede ser, como ya dijimos, tiempo y recursos disponibles, modalidad del muestreo, tipo de análisis previsto, varianza o heterogeneidad de la población, margen de error máximo admisible, nivel de confianza de la estimación muestral. Modalidad de muestreo seleccionado. La selección de las modalidades de muestreo. Hay muestreo probabilístico y hay muestreo no probabilístico. Esto se halla determinada por la influencia de varios factores. Depende ya de los objetivos, de los recursos, de la accesibilidad de la población y del tiempo. De eso depende para que yo pueda elegir. No, mi investigación va a ser probabilístico, mi muestreo va a ser probabilístico o va a ser no probabilístico. Entonces depende ya de los objetivos, de los recursos, de la accesibilidad a la población y al tiempo que yo dispongo para realizar mi investigación. Los diseños no probabilísticos demandan un tamaño muestral menor. Vamos a ver por qué. Vamos a volver a repetir los tipos de muestreo. Entonces están los probabilísticos, donde todas las unidades tienen la igual probabilidad de participar en la muestra. La elección de cada unidad muestral es independiente a las demás y se puede calcular el error muestral. Y el muestreo no probabilístico, cada unidad no tiene igual probabilidad de participar en la muestra. No se puede calcular el error muestral y el alto riesgo de invalidez producido por la introducción de sesgos. Sesgos se refiere a los errores. Entonces, cuando es probabilístico, yo puedo hacer en el personal de enfermería, por ejemplo, porque son muchos, ¿verdad? Son muchos y entonces voy a agarrar una parte y voy a poder hablar a ellos. Y vamos a ver ya el ejemplo de los no probabilísticos. El no probabilístico se puede utilizar
cuando realizamos la prueba piloto. ¿Se acuerdan que les hablé? Tenemos el instrumento y ahora vamos a aplicar. Pero ¿para qué aplicamos? Para ver si hay algún error en el instrumento, para ver si se comprende bien todas las direcciones, todo eso. Se hace a un número reducido, no es a la muestra todavía, se hace a un pequeño número, a un número reducido de participantes. Y a eso también se le llama muestreo no probabilístico. También se utiliza el muestreo no probabilístico en las poblaciones de difícil registro o localización. Por ejemplo, marginales, prostitutas, enfermos de SIDA, etc. Vamos a hacer, por ejemplo, también mi población va a ser indígenas que trabajan en la calle, ¿verdad? Entonces, yo no voy a poder acceder a todos. Entonces, busco una técnica, busco un método para poder yo acercarme a ellos. Y voy a decirles ya enseguida qué tipo de métodos puedo usar para acercarme a esto. Por ejemplo, a las prostitutas, por ejemplo, increíblemente ellos tienen también su grupo donde se reúnen, donde uno se puede comunicar con ellos, pero a veces hay algunos que no acceden. Entonces se tiene que hacer uno por vez, ¿entienden? Se puede hacer uno por vez, se puede hacer, ¿cómo le llaman? Muestreo no probabilístico por conveniencia, por ejemplo. En mi barrio, yo voy a hacer el trabajo de investigaciones de una ciudad, pero yo en mi barrio conozco una persona que se dedica a eso, entonces yo digo, esta me conviene y yo voy a ir a hacerle a ella, le voy a aplicarle a ella el instrumento, ¿entienden? Entonces, eso es muestreo no probabilístico por conveniencia. Pero vamos a ver otros casos más. Tipos de muestreo probabilístico. Conocemos 5 tipos de muestreos probabilísticos. El primero es aleatorio simple, después tenemos aleatorio sistemático, aleatorio estratificado, aleatorio por conglomerados y aleatorio polietápico. El primero, se escoge al azar los miembros del universo hasta completar el tamaño muestral previsto. En teoría se enumeran previamente todos los elementos y de acuerdo con una tabla de números aleatorios se van escogiendo. El procedimiento puede darse con o sin reemplazos y esta condición afectará posteriormente el análisis. Se recomienda, vamos a suponer que yo tenga 98 personal de enfermería en el IPS y me sale que yo tengo que utilizar por lo menos 70 como muestra. Entonces yo tengo que tratar de aplicarle a todos los 70 participantes. Si yo no logro, entonces por eso es aleatorio simple. Uno no vino hoy y justo hoy yo me fui a aplicar el instrumento, entonces yo le llamo a la otra persona y reemplazo. En vez de esa persona que no vino, yo le meto a otro para poder responder a mi instrumento. Eso es muestreo aleatorio simple. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Solamente un ejemplo. En un grupo grande yo tengo una cantidad que vendría a ser la población. Y de esa población yo estoy sacando la otra cantidad para a quien yo le voy a aplicar el instrumento. ¿Entienden? Tenemos después muestreo aleatorio sistemático. En este caso también tenemos un universo, ¿verdad? Se elige el primer elemento al azar, luego los demás se escogen cada cierto intervalo hasta completar el tamaño muestral. El tamaño del intervalo, que va a ser K, ¿verdad? Se calcula así. El tamaño del intervalo es igual al universo y el tamaño de la muestra. Entonces la K sería el tamaño del intervalo y la N mayúscula es el universo o la población.
y la n minúscula es el tamaño de la muestra. Entonces, si yo quiero saber cuánto es, a cuánto yo voy a aplicar el instrumento, voy a sacar el tamaño, el intervalo, que para eso voy a dividir la población con el número de la muestra. Y acá tenemos el dibujo que nos indica, por ejemplo, la secuencia, ¿verdad? El tamaño de la población es igual al tamaño de la muestra por el intervalo. Y tenemos el ejemplo en dibujos, cómo se toma la muestra, cuando es un muestreo. Luego tenemos el muestreo estratificado, que considera que al interior del universo existen estratos, subgrupos internamente homogéneos, pero cualitativa y cuantitativamente diferentes entre sí, y que no se cumple la condición de selección aleatoria, pues los miembros del grupo mayoritario tienen una mayor probabilidad de ser seleccionados en la muestra. ¿Cuándo utilizamos un muestreo estratificado? Por ejemplo, cuando vamos a estudiar estudiantes del tercer curso de medicina o del segundo curso de medicina. O bueno, vamos a estudiar a estudiantes de medicina. Son muchísimos, son numerosos. Primero, entonces podemos armar estratos. El primer estrato puede ser estudiantes del primer curso, segundo estrato, estudiantes del segundo curso, tercer estrato, estudiantes del tercer curso. Eso es dividir, ¿verdad? Eso es muestreo estratificado. ¿Por qué? Porque a lo mejor este grupo del primer curso puede tener características cualitativas y cuantitativas diferentes a este del segundo curso, que también es diferente al del tercer curso, al del cuarto curso, al del quinto curso. Por supuesto que van a ser diferentes, ¿verdad? Midiendo el conocimiento con que llegaron del bachiller, sabemos que por lo menos en conocimientos van a ser totalmente diferentes. Entonces, estratificar. Otra investigación, por ejemplo, que se puede hacer estratificado, se puede hacer, por ejemplo, estudiantes de medicina del segundo curso. ¿Está bien? Entonces decimos, por ejemplo, segundo A, segundo B, segundo C, segundo D, segundo E. Entonces, son diferentes grupos que por supuesto que sus características cualitativas y cuantitativas van a ser diferentes. Y acá tenemos, por ejemplo, representado en dibujos el muestreo aleatorio estratificado. Tenemos como una población, tenemos un grupo grande, y este grupo grande vamos a ir dividiendo en grupos pequeños, vamos a ir estratificando. Otro ejemplo también de una investigación que yo hice fue, ya les hablé de la motivación y rendimiento de los estudiantes del tercer bachillerato, del nivel medio. Entonces, ¿qué hago yo? Estratifico. Estudio en un grupito a los estudiantes del primer año, en otro grupito a los estudiantes del segundo año y en otro grupito a los del tercer año. ¿Entienden? Eso quiere decir estratificar, dividir en pequeños grupos. Después tenemos el muestreo aleatorio por conglomerados. Los miembros del grupo mayoritario tienen una mayor probabilidad de ser seleccionados en la muestra. No se cumple tanto la aleatoriedad y en las unidades de observación se eligen aleatoriamente al interior de los conglomerados. El error de la medición muestral no se da al interior del conglomerado, sino entre los conglomerados. Antes de hacer inferencias, el analista deberá examinar la variabilidad interna de cada conglomerado y la variabilidad entre ellos, pues es posible que algunos de los conglomerados no sean representativos del universo. Cuando vamos a hacer conglomerados, entonces
el estudio es más numeroso. Vamos a suponer que le vamos a aplicar el muestreo por conglomerado a representantes de los partidos políticos, por ejemplo. Acá tenemos a todos los partidos políticos, ¿verdad? Todos los partidos políticos. Luego dividimos acá para hacer solamente acá elegimos todos los partidos políticos. Está el Partido Colorado, el partido que es de Paraguay, ¿verdad? El Partido Liberal, el Partido Tecoyoyá, el Partido Febrerista, todos los partidos, ¿verdad? Luego de ese conglomerado grande, porque cada partido tiene montones de gente, ¿verdad? Entonces, de eso yo elijo solamente a los del Partido Colorado, ¿está bien? De ese Partido Colorado yo elijo otra vez, porque ellos, por ejemplo, tienen muchas pequeñas líneas, y de cada línea yo voy formando un conglomerado. ¿Pero por qué formo así? Porque son muchos integrantes de cada partido. ¿Entienden? Ya por eso se le llama conglomerado, ya son demasiados. Pero nosotros cuando vamos a hacer una investigación utilizamos la fórmula para hallar la muestra correcta, para que no sea demasiado amplio. Y tenemos que tener en cuenta que sea representativo. Si esa respuesta que me va a dar ese grupo de gente me va a servir a mí para que yo pueda generalizar los resultados. Después tenemos el muestreo aleatorio multietápico, se refiere a las etapas. Selecciona a los individuos por etapas, configurando sucesivamente grupos, estratos o conglomerados y subgrupos denominados unidades de muestreo primarias, secundarias o terciarias. Bueno, esto ya sabemos que es por etapas. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, una investigación a niños, adolescentes, a adultos o a tercera edad. Entonces, vamos a ir separándolos por etapas. Tipos de muestreo no probabilísticos. Se pueden hacer por cuotas, bola de nieve, por juicio y por conveniencia. ¿Cuándo es por cuota? Cuando la población es dividida por estratos definidos, por variables cuya distribución dentro de la población sea conocida. Se procede a calcular el tamaño de cada estrato siguiendo el mismo procedimiento que si fuese un muestreo probabilístico estratificado proporcional. Entonces, en este caso, ¿por qué se diferencia? Porque el entrevistador es libre para escoger a quienes van a formar parte de cada estrato. Eso se llama por cuota. Cuando es no probabilístico, entonces yo voy a elegir a quién voy a tenerle como muestra. Eso quiere decir por cuotas. Ventajas que resultan más económicos que los muestreos probabilísticos, porque sabemos que los muestreos probabilísticos tienen más muestras, ¿verdad? Fácil de ejecutar el trabajo de campo, no precisa el listado de la población. Su desventaja supone mayor error muestral que los diseños probabilísticos, no existe un método válido para calcular el error, dificultad para el control del trabajo de campo, limitaciones en la representatividad de la muestra para las características no especificadas en los controles de cuota. Entonces, no es tan certera para poder generalizar los resultados. ¿Está bien? El otro muestreo es bola de nieve. Este modelo es particularmente útil cuando se muestrean poblaciones cuyos componentes, por motivos morales, ideológicos, legales o políticos, tienden a ocultar su identidad. A partir de unos pocos individuos, el entrevistador, con ayuda de los primeros, va conociendo a nuevos miembros de la muestra. Esto sí o sí, por ejemplo, cuando trabajamos con personas trabajadoras de la calle o con personas que tienen VIH. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos que divulgar, no tenemos que
no se tiene que conocer su identidad. Entonces, vamos a ver cómo se hace para poder aplicar el instrumento y sabemos, por ética de la investigación, sabemos que tenemos que resguardar la identidad de nuestros participantes. Pero a veces es muy obvio. Por ejemplo, yo quiero estudiar a niños, ¿verdad? Por ética yo no tengo que decir de dónde son los niños. Quiero estudiar parasitosis. Y yo como investigador no debo decir de dónde es. Por ejemplo, son niños que están con mucha parasitosis, que tienen problemas de desnutrición, qué sé yo, que tienen caries. Son problemas de salud que yo no debo divulgar tanto. Entonces se guarda por ética el anonimato. Pero a veces las respuestas son muy obvias. Por ejemplo, yo digo de qué institución, por ejemplo. Ahora yo estoy haciendo, por ejemplo, una investigación sobre, se le está estudiando a un grupo de estudiantes sobre depresión, ¿verdad? Entonces nosotros le estudiamos a esas personas, pero nosotros no tenemos que decir de qué facultad es y nada, para que la gente no sepa. Nosotros vamos a ayudar solamente a ese grupo para poder superar después su depresión, ¿verdad? Pero no tenemos que divulgar tanto los resultados. Podemos divulgar los resultados aquí a nivel grupo, a nivel de curso, para poder preparar las actividades con las cuales le vamos a ayudar, por ejemplo. Pero es muy importante la ética y también la prudencia para no divulgar lo que no debemos de divulgar. El riesgo fundamental del muestreo de la bola de nieve está asociado con la selección inadecuada de los primeros miembros de la muestra y de quienes dependerá el resto. También es posible que ocurran distorsiones si no se tiene en cuenta criterios muy específicos para la selección de la muestra. Es apropiado cuando es difícil localizar a los miembros de una población, desamparados, trabajadores foráneos, indocumentados, trabajadoras del sexo, personas con VIH, todo eso. También los niños de la calle, los indígenas de la calle, son muy difíciles de localizarle a todos. A veces también tenemos un poquito de miedo para acercarnos a ellos, todo eso, por sus costumbres, ¿verdad? Entonces, para llevarlo a cabo se reúnen los datos de los pocos miembros de la población objetivo que se puedan localizar y se les pide información necesaria para ubicar a otros miembros que conozcan de esa población. La bola de nieve se refiere a la acumulación que resulta que cada sujeto localizado proponga a otros. Después tenemos muestreo de juicio o no probabilístico opinativo. Se basa en el conocimiento de la población por parte de alguien quien hace a la muestra representativa, dependiendo de su intención. Por lo tanto, es subjetiva. Todos los elementos de la población tienen la posibilidad de pertenecer a la muestra. Acá, por ejemplo, tenemos una persona, ¿verdad? Es opinión, es lo que vamos a hacer, muestra de juicio. Elegimos, por ejemplo, en un barrio determinado, no podemos acceder a nuestra muestra, pero tenemos personas que sí conocen. En caso, yo les voy a decir este ejemplo. Hay un programa que se llama Abrazo y este programa ayuda a los niños para que tengan acceso a las escuelas, pero son los niños que menos se van en la escuela, pero a ellos se les da una mensualidad en guaraníes para que no les falte uniforme, que no les falten útiles, que paguen todo lo que tienen que pagar en la escuela. Tienen ese programa que les ayuda. Pero ¿qué pasa? Ellos no aprovechan.
Y algunas mamás también se aprovechan de eso y parece que ellos no tienen interés en la formación de sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo elegir a una persona que pertenece al programa de abrazo a través del muestreo de juicio. Y esa una persona me puede brindar toda la información que yo necesito para mi investigación sobre ese grupo de niños. Entonces, por eso se llama muestreo de juicio o no probabilístico. Se acude a una persona que sabe bien sobre el tema para que me pueda responder todo lo que yo quiera saber. Sabemos que sí puede tener errores. ¿Por qué? Puede tener errores porque es subjetivo, es según su conciencia, ¿entienden? Y ella puede pensar de una manera, yo puedo pensar de otra manera, entonces no coinciden. Pero todos tienen sus errores. A través del conocimiento y la opinión personal basada en la experiencia del investigador, se identifican los elementos de la población que van a formar parte de la muestra. Una muestra seleccionada por muestreo de juicio se basa en el conocimiento de la población por parte de alguien. Por ejemplo, un guardabosques tomará una muestra de juicio si decide con antelación qué parte de la gran zona reforestada deberá recorrer para estimar el total de metros de madera que puede cortarse. En ocasiones el muestreo de juicio sirve de muestra piloto para decidir cómo seleccionar después una muestra aleatoria. Entonces es muy importante. Vamos a suponer que tenemos una comunidad católica, ¿verdad? Nosotros queremos investigar cuántos niños acuden para el bautismo, cuántos niños acuden para la primera comunión, cuántos jóvenes acuden para la confirmación. Entonces nosotros podemos ver una persona encargada de la iglesia para poder hacer para nuestras preguntas, para poder aplicar nuestro instrumento. Muestreo por conveniencia. Consiste en seleccionar a los individuos que convienen al investigador para la muestra. Esta conveniencia se produce porque al investigador le resulta más sencillo examinar a estos sujetos, ya sea por proximidad geográfica, por ser sus amigos, etc. Este ejemplo ya les di. Nosotros tenemos, por ejemplo, personas que se dedican a vender su cuerpo, prostitutas, ¿verdad? Es muy difícil acceder a ellos porque vienen de todas partes. Entonces yo tengo en mi barrio, tengo una persona, yo veo que a mí me conviene ir a hacerle a ella porque no voy a pagar pasaje, porque yo le conozco, ella me conoce, qué sé yo, todos esos detalles. Entonces yo voy a hacerle a ella nomás, eso es porque a mí me conviene, por conveniencia. Pretende seleccionar unidades de análisis que cumplen los requisitos de la población objeto de estudio, pero que sin embargo no son seleccionados al azar. Se utiliza preferentemente en estudios exploratorios. Las pruebas pilotos también usan con frecuencia este tipo de muestreo. ¿Qué pasa con este grupo? Tampoco cuando yo hago mi muestreo no probabilístico por conveniencia, si yo solamente a uno le aplico mi instrumento, no me va a servir tanto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo decir que esta chica, ¿verdad? Me va a hablar y me va a conectar con más gentes, ¿entienden? Que sea de su confianza. Entonces me va a orientar también a mí y a lo mejor me dice, yo te voy a dar su número, vos le llamás y te vas junto a ella. Entonces, cuando hay esa comunicación, toda investigación es más fácil. Tenemos que ser accesibles porque a veces ellos tienen vergüenza, tienen también un poquito de maldad y entonces nosotros tenemos que hacer que ellos se ganen, o sea que la confianza, ellos nos tienen que confiar. Entonces yo me voy a esa chica
que está en mi barrio, a quien yo le conozco, para obtener más datos. A ella le aplico el instrumento y le digo si ella me puede ayudar a que yo pueda llegar a más personas para poder aplicar. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Espero que haya sido del agrado de ustedes, espero que hayan comprendido. Si hay alguna duda, estoy abierta a las preguntas.